Ejercicio 8. Sea f de t igual a 4 coseno de 2t menos pi más 1, con t entre pi medios y pi. Trace la gráfica de f y verifique que es una función 1 a 1. Luego haya la fórmula de f inversa. Entonces, para graficar la función f de t, vemos que tenemos que aplicar transformaciones elementales a la función coseno de t. Entonces voy a ir aquí aplicando las transformaciones y después voy a mostrar igual la gráfica de f de t a la izquierda. Entonces recuerden la gráfica de coseno, más o menos así. Aquí está menos pi, aquí está pi medios, aquí está pi. Bueno, entonces primero trasladamos la gráfica hacia la derecha, pi unidades. Entonces este punto acá quedará aquí, este 0 va a quedar aquí, pi, aquí va a quedar pi medios, aquí menos pi medios. Bien, ahora la gráfica sufre una contracción por un factor de 1/2. Entonces este punto acá queda en pi medios. Y este de acá queda en pi. Bueno, ahora multiplicamos. Bueno, recordemos aquí el rango no ha sufrido ningún cambio. Ahora multiplicamos por 4. Tenemos pi medios y pi otra vez. Bueno, más o menos así. Y finalmente sumamos 1, lo que significa una traslación vertical en una unidad. Bueno, o sea que digamos que aquí está 5, aquí está 3, menos 3. La gráfica queda más o menos así. Recuerden aquí, pi medios. Bueno, aquí, pi. La gráfica queda más o menos así. Bueno, entonces el dominio se está restringiendo a pi medios pi. Entonces nos restringimos acá. Entonces nosotros podemos notar que f de t en este dominio efectivamente es inyectiva. F de t es inyectiva en t en pi medios pi. Entonces podemos encontrar la inversa. Entonces escribamos y igual a 4 coseno de 2x menos pi más 1 y despejemos de acá la x. Bueno, entonces restando 1 queda y menos 1 y dividimos por 4 de una vez, nos queda coseno de 2x menos pi. Ahora tomamos el coseno inverso en ambos lados. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Entonces arco coseno de coseno de teta es igual a teta si teta está entre 0 y pi.
Listo, pero aquí coseno de 2x menos pi, tenemos 2x menos pi. La pregunta es si esto está restringido aquí en 0 y pi, ¿cierto? Entonces podemos escribir aquí 2x menos pi cuando tomamos el coseno inverso. Entonces despejamos de aquí la x, entonces restamos pi, nos queda menos pi, 2x y 0. Y dividimos entre 2. Entonces tenemos menos pi medios perdón, aquí estamos sumando pi, entonces esto es más pi y esto es 2pi, ahora sí. Entonces aquí dividimos entre 2, nos queda pi medios, y dividimos entre 2, nos queda pi. Entonces efectivamente x, esto se cumple cuando x está entre pi medios y pi, que es lo que tenemos acá. Listo, entonces podemos tomar el coseno inverso, nos queda coseno inverso de y menos 1 cuartos igual a 2x menos pi. Sumamos pi acá y pasamos este 2 a dividir, nos queda un medio y pi medios. Entonces podemos escribir a f inversa de t como un medio de arco coseno de y menos 1 sobre 4 más pi medios. Y pueden ver la gráfica tanto de f, que tiene esta forma, como de f inversa. Entonces noten otra vez la simetría con respecto a la recta y igual a x. Ejercicio 9. Suponga que en Bogotá la temperatura del aire T mayúscula en grados centígrados se puede modelar mediante la siguiente función. T de t igual a 12 menos 6 coseno de pi sobre 12 t menos 3, con t entre 0 y 24, cuya gráfica se muestra a continuación. A. La función t es invertible en el intervalo 3,15. Halla la inversa de t restringida a ese intervalo. Entonces ya nos dicen que la función se puede invertir en ese intervalo. Entonces procedamos a encontrar la inversa. Entonces escribamos y igual a 12 menos 6 coseno de pi sobre 12 t menos 3 y despejemos de aquí la t. Bueno, escribamos aquí el dominio t entre 0 y 24. Bueno, entonces despejemos aquí el coseno, entonces restamos 12 y dividimos entre menos 6. Bueno, entonces eso podemos escribir acá como 12 menos y sobre 6. Y ahora tomamos el coseno inverso. Pero recuerden que tenemos el detalle aquí de que esto tiene que estar en el intervalo 0 a pi para que dé otra vez pi medios t menos 3. Entonces comprobemos eso como t está entre 3,15. Recuerden que la función es invertible en ese intervalo, entonces aquí donde vamos a encontrar la inversa, como t está entre 3,15, entonces si ustedes restan 3 en ambos lados, queda 0, t 12, perdón, aquí menos 3, restamos 3 en las tres partes,
y multiplicamos por pi sobre 12. Entonces aquí nos queda 0, pi sobre 12 por t menos 3, y aquí nos queda pi. Entonces como t está entre 3,15, pi 12 t menos 3 está entre 0 y pi. Es decir que este argumento está entre 0 y pi. Y arco coseno de coseno de teta es igual a teta si teta está entre 0 y pi. Listo, entonces de acá no hay problema. Es importante, recuerden que es importante checar siempre esto para poder tomar el arco seno. Entonces tenemos arco coseno de 12 menos y sobre 6 igual al arco coseno de esto. Entonces por esta propiedad ya sabemos que nos da pi sobre 12 de menos 3. Entonces multiplicamos por 12 pi en ambos lados y nos queda 12 pi arco coseno de 12 menos y sextos igual a t menos 3. Entonces pasamos ese 3 a sumar y nos queda que esta es la función inversa. Entonces la función inversa va a ser 12 sobre pi arco coseno de 12 menos y sobre 6 más 3, perdón, aquí t, y ese t entre 6 y 18. B. Determine a qué horas antes del mediodía la temperatura es igual a 15 grados centígrados. Entonces miremos la gráfica. Vean que en la gráfica hay dos puntos en donde la temperatura es 15 grados centígrados. La gráfica es más o menos así. Aquí está el 15. Entonces vean que aquí y aquí la temperatura es 15 grados centígrados. Pero nos dicen que, esto es más o menos 15, entonces nos dicen que antes del mediodía. Entonces nos podemos restringir al intervalo 3,15, que fue donde hallamos la inversa. Entonces podemos usar la inversa. Entonces queremos saber cuándo t de t es igual a 15. Es decir, la pregunta es ¿cuánto es t inversa de 15? Entonces metemos a 15 aquí en la función inversa. Entonces t inversa de 15 es 12 sobre pi arco coseno de 12 menos 15 sextos más 3. Esto es 12 sobre pi arco coseno de 12 menos 5 menos 3 sobre 6 menos 1 medio más 3. Entonces aquí ¿qué ángulo tiene coseno menos 1 medio? Entonces recuerden aquí, este es pi tercios, o sea 60 grados tiene coseno 1 medio, y este es pi menos pi tercios. Entonces este ángulo tiene coseno menos 1 medio, ¿cierto? Aquí el coseno es negativo. Entonces ¿por qué no este? Entonces, recuerden que el arco coseno tiene dominio menos 1, 1 y tiene rango 0 a pi, ¿cierto? Entonces no lo puede mandar a este ángulo de acá, tiene que ser este. Entonces es pi menos pi tercios, o sea 2 pi tercios, y de acá seguimos 12 sobre pi 2 pi tercios
más 3. Bueno, aquí pi se simplifica y nos queda 8 más 3 igual 11. ¿Listo? Entonces esto nos dice que exactamente a las 11 la temperatura es 15 grados centígrados. Ejercicio 10. Una caja rectangular con tapa y base cuadrada tienen un volumen de 20 centímetros cúbicos. Expresa el área superficial A de la caja como función del lado X de la base. Halle dominio de A. Entonces, tenemos una caja. Hacer un bosquejo de la caja. Entonces nos dicen que la tapa y la base son cuadradas. Entonces tenemos aquí lado, lado, lado y lado. Y la altura, ya de dimensión distinta. Entonces tenemos que el volumen de la caja es base por altura por profundidad. En este caso es L cuadrado por H. Y nos dicen que esto es igual a 20 centímetros cúbicos. Queremos hallar el área superficial en términos de L. Entonces, para el área superficial tenemos dos lados, tapa y base. Con área L cuadrado cada uno. Y tenemos cuatro lados con área HL cada uno. Entonces el área superficial de la caja va a ser 2 veces L cuadrado por la tapa y la base más 4 veces HL. Bueno, entonces queremos hallar el área superficial. Aquí pongamos, bueno, en vez de esto, escribamos que el área superficial está en función de L y H. Y queremos que solo esté en función de L. Entonces vamos a utilizar la fórmula del volumen para expresar a H en términos de L. Entonces esto es H igual a 20 sobre L cuadrado. Entonces vean que el área superficial en términos solo de L va a ser 2L cuadrado más 4, H queda 20 sobre L cuadrado por L. Simplificando esto, entonces esto nos da 2L cuadrado, esto nos da 4 por 2, 80, y se simplifica una L, entonces nos queda 2L cuadrado, 80 sobre L. Entonces para el dominio, vean que esta función solo tiene problemas cuando L toma el valor de 0. Entonces el dominio de la función a de s, uno se arriesgaría a decir que serían todos los reales menos L, pero eso no es cierto dado que estamos calculando dimensiones de una caja. Entonces tampoco podemos tomar valores negativos. Entonces L no puede ser 0, entonces abierto en 0. Y vean que para la cota superior no tenemos cota superior. Aquí L podría ser tan grande como quisiéramos, pero H podría ser muy pequeña. Entonces tendríamos una caja de dimensiones absurdas, pero no hay ninguna restricción en el problema.
Entonces el dominio finalmente es 0 a más infinito. Ejercicio 11. Los naranjos que se cultivan en la pintada producen 600 naranjas por año cada uno, si no se plantan más de 15 árboles por hectárea. Por cada naranjo adicional plantado por hectárea, el rendimiento por árbol decrece en 20 naranjas. Expresa el número de naranjas n producidas en cada hectárea por año, como una función del número de naranjos x plantados por hectárea. Entonces, nos dicen que si tenemos plantados entre 0 y 15 árboles, obtendremos 600x naranjas. Entonces cuando x está entre 0 y 15 no hay restricciones, la cantidad de naranjas por árbol no decrece, 600 cada una, o sea que van a ser 600x. Si plantamos, si x es mayor que 15, entonces vamos a ver para varios casos. Si x es igual a 16, entonces vamos a tener 600 naranjas por 16 menos 20 árboles en cada, menos 20 naranjas en cada árbol. Entonces 20 por 16. Para cada árbol le vamos a quitar 20 naranjas. Si x es igual a 17, entonces vamos a tener 600 por 17 y en cada árbol ya vamos a quitar 40 naranjas, porque estamos plantando dos árboles de más. Entonces por cada árbol de más quitamos 20. Tenemos dos árboles de más, entonces vamos a quitar 40. Entonces continuando de esta forma, si x es mayor que 15 en general, entonces vamos a tener 600 por el número de naranjos que estamos plantando, x, menos, entonces esto es 20 por el número de naranjos extra, o sea, x menos 15, que por ejemplo era 17 menos 15, 2, por 20, 40, 20 por x menos 15, por este de acá, nos da este, por otra vez x, el número de naranjos. Bueno, entonces, esto es 600x menos 20x al cuadrado más, esto nos da 300x. Entonces simplificamos, esto nos va a dar 900x menos 20x al cuadrado. Listo, ahora ya podemos definir la función. Tenemos para x entre 0 y 15 y para x mayor que 15. Entonces el número de naranjas que tenemos de acuerdo a la cantidad de naranjos plantados va a ser 600x si x está entre 0 y 15 y 900x menos 20x al cuadrado si x es mayor que 15. Pero vean que aquí cuando x crece bastante, esto se va a volver negativo, pero obtener un número negativo de naranjas no tiene sentido. Entonces factoricemos esto y esto nos da x 900 menos 20x, y si esto es igual a 0, entonces aquí vamos a tener x igual a 0 o x igual a 900 sobre 20, 45. Entonces x va a estar entre 0 y 45. Entonces aquí a este punto, cuando plantamos 45 naranjos, entonces esto se va a volver 0.
A partir de ahí, después de 45, ya se vuelve negativo y ya no tiene sentido. Entonces este es el dominio de nuestra función.